la persona responsable de la campaña política de Bolsonaro, de Flavio Bolsonaro, adquirió una mansión de más de 14 millones de reales y el tipo había declarado en su declaración de impuestos un ingreso que no le alcanzaba para comprar esa casa. Y Flavio Bolsonaro está usando esa casa, ¿verdad, Andrés? Sí. ¿Qué parece, André? Parece que es un testaferro. Parece que él es el testaferro de una nueva mansión que la familia Bolsonaro compró. Gente, y miren que no es solo esa mansión. Hay otra mansión también, por Dios. Ay, qué gente tan descarada. Es este de aquí, mira. Este es José Vicente Santini, ¿sa? Y él compró esa casa financiada. ¿Y adivina quién se la financió? El BRB. El banco que está en el ojo del huracán del fraude de la mafia de Daniel Borcaro. ¿Será que fue Borcaro quien pagó esta casa? Gente, ¿quién autorizó el préstamo, André? Paulo Enrique, que está en la cárcel, expresidente del BRB, aliado político de Ivánez Rocha, bolsonarista, exgobernador del Distrito Federal. La persona tenía que tener un ingreso de casi 500,000 reales al mes para poder financiar una casa de casi 15 millones de reales. Y él era asalariado y era asesor de Flavio. Él no tenía ese ingreso. Entonces esto aquí, mira, se va a convertir en objeto de investigación. El diputado federal Lindenberg Farias está yendo con todo. Y dentro de poco va a presentar una denuncia sobre esta situación aquí. Mira, la sospecha, ¿qué parece esto? Que ese José es un prestanombres de Flavio Bolsonaro para la adquisición de una casa financiada por el BRB que está en el ojo del huracán de la mafia de Daniel Borcaro. La mensualidad de la casa es de casi 130,000 reales. ¿De dónde lo está sacando? ¿De dónde viene ese dinero? ¿O de dónde venía? Vamos a ver al diputado Lindenberg Farias aclarando algunas otras informaciones sobre esto. Ya dale like, que es muy importante. Vaya, gente a la que le gustan las mansiones, ¿eh? El escándalo de Flavio Bolsonaro. Él está usando como cuartel general de campaña una mansión en Lago Sul que fue comprada por 14 millones y medio a nombre de su coordinador de campaña, José Vicente Santini. Ahora detalle, él pagó 4 millones y 10 millones y medio fueron financiados por el BRB, igual que la mansión de Flavio Bolsonaro que fue financiada por el BRB. Ahora, el detalle, ¿quién era el presidente del BRB en esa época? Paulo Enrique Costa, que está preso en la Papuda por su implicación y por su vínculo directo con Bolsonaro. Formaba parte de la banda de Bolsonaro. La pregunta que todos se hacen, ¿hay dinero de Bolsonaro en la compra de esta casa? ¿Quiere ser el cuartel general de campaña Flavio Bolsonaro? Mira, ese coordinador de campaña de él, José Vicente Santini, hizo un financiamiento de 10 millones y medio, tiene que pagar 128,000 cada mes. Para que una persona pueda obtener un préstamo como ese, tiene que tener un salario, un ingreso de 429,000, pero él tenía un sueldo de 20 y tantos mil reales en un cargo público. Es escandaloso, pero es el ADN de la familia Bolsonaro. Les encantan las mansiones, hasta Eduardo Bolsonaro con la mansión. Allá en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, que se quedó con el dinero de Bolsonaro, fue hasta el fondo de Ravengate. Ya habían comprado 51 inmuebles con dinero en efectivo. Esa es la verdad. El escándalo de la familia Bolsonaro fueron los 51 inmuebles comprados con dinero en efectivo. Es dinero de corrupción. Flavio Bolsonaro tiene que dar explicaciones, tiene que explicar el origen del dinero. De la compra de esa mansión que funciona como su cuartel general de campaña en Lago Sul. Sí, gente, son muchas mansiones, muchas propiedades, muchas situaciones, ¿verdad? Eso para mí parece un esquema de lavado de dinero usando prestanombres. Sí, Andrés, sí. Y no es solo eso, apareció otra mansión además de esa. El jugador Richard de la selección brasileña dijo que compró una mansión en Angra dos Reis. Pagó millones y millones de reales por esa mansión.
Entonces, de repente llegó un tipo diciendo que tenía la posesión de la mansión junto con quién? Con Flavio Bolsonaro allá en Angra dos Reis, donde Bolsonaro tiene una casa. Y solicitando, pidió ante la justicia el derecho sobre la casa. Y Richard hoy dice que tiene una batalla en la justicia por una casa que él compró y pagó, donde ese amigo de Flavio, junto con Flavio, está intentando quitarle su mansión. Andrea, pues sí, ¿dónde hay una trama? Ahí está Flavio. Eita, mira aquí, Richardson expone desacuerdo con Flavio Bolsonaro por la mansión. Me lo quitaron. El caso salió a la luz a través de una publicación de la abogada inmobiliaria Ana Paula Sutut, quien contó que Thomas Wheeler, abogado del senador Flavio Bolsonaro y tal vez el propio Flavio, compraron la mansión. Porque Flavio se metió en la disputa junto con el abogado cuya propiedad había sido adquirida por Richard G. Richardson. El atacante confirmó el embrollo al comentar en la publicación: ¿de verdad gasté alrededor de 10 millones allá en la casa? ¿A qué se parece esto? Que el abogado es un testaferro de Flavio Bolsonaro, porque el propio Richard y su abogada que trabaja en el tema inmobiliario dijeron que el abogado no está solo, que Flavio está con él. Entonces parece que el abogado es más un testaferro de Flavio en la adquisición de esa casa que ya había sido comprada por el jugador, ahí Richardson. ¿Cómo está eso, gente? Richardson, el jugador de la selección brasileña. Mira qué situación. Ahí puedes decir, André, coincidencia, es demasiada coincidencia para una sola persona, ¿no crees? Para mí el primero fue pagado con Daniel con dinero de Borcaro, el dinero del Borcaro. Esa también muy probablemente fue pagada con el dinero del Borcaro. Pero quien pagó fue el jugador, pero el jugador está perdiendo la casa, gente. Entonces se está armando el pleito. El diputado Rogerio Correa habló un poco sobre esto aquí. Mira, pon atención. No hay nada como un día tras otro. Apareció de nuevo la denuncia de la mansión de Flavio Bolsonaro. Gracioso, ¿verdad? Ellos presentaron una denuncia contra mí, el PL, en el Consejo de Ética porque yo denuncié una mansión allá en Angra dos Reis que Flavio Bolsonaro le había quitado a Richard. Eso es un asunto viejo. Richard, tu paloma, jugador de Brasil, bueno, con el balón. Además del Consejo de Ética, el propio Flavio Bolsonaro presentó una demanda contra mí en la justicia. Ahora, Richard comprueba que tiene una demanda judicial pendiente y que gastó 10 millones y que esta casa fue simplemente puesta a nombre de Flavio Bolsonaro y la familia Bolsonaro, algo que era de él. Y también involucra a otras personas como Alencar da Silveira Jr., que también es copropietario y tuvo pérdidas. Quedó demostrado, una vez más, que cuando dije que no había nada de fake news ni de mentira, era verdad. Al contrario, por cierto, ¿sabes quién firmó esos procesos en mi contra? Socio de los Cavalcantes. Y hoy aparece de nuevo otra acción de la Policía Federal contra los socios que guardaron dinero en una maleta y ahora dinero en libros. Gente? Hay que ver si no hizo eso también con la Biblia Sagrada. Mira el video, ¿viste? Yo tenía razón. Nada como un día tras otro volvió a aparecer una denuncia de la mansión. Así es. Es mucha coincidencia, ¿verdad? Todo involucra a Flavio Bolsonaro. Sí que le gustan las mansiones allá lejos, ¿verdad? Principalmente si es, ¿verdad?, lavado de dinero y con el uso de prestanombres ahí, porque el dinero viene de robo. Daniel Borcaro, que lo diga, ¿verdad? Eita, la Policía Federal está en la calle, mi lindo y mi leyenda. En Río de Janeiro, la Policía Federal arresta al pastor Márcio Poncio. Tenía que haber un pastor involucrado. Bacelá, expresidente de la Asamblea Legislativa, y Adilcinho ya están presos. La Policía Federal llevó a cabo la mañana de este jueves la quinta fase de la operación Una e Carne para investigar indicios de lavado de dinero cometido por el capo de la nueva cúpula del Jogo do Bicho y posible ramificación del esquema con integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Río de Janeiro. Esto aquí está dentro de esa misma mafia. Sí, de los aliados de Flavio Bolsonaro. No, tengo que decirlo porque es así.
Rodrigo Bacelá, este de aquí, ya está preso. Era diputado estatal, presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que ya había recibido la bendición de la familia Bolsonaro para suceder a Claudio Castro. Claudio Castro ya está destituido e inelegible. En poco tiempo va a ser un preso. Este de aquí ya es preso, ya está detenido. Es del grupo político de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro. Busca ahí Rodrigo Bacelá y Flavio Bolsonaro. Vas a ver a los dos juntos en varios eventos. Ya está detenido junto con TH Joyas, junto con 2 secretarios indicados por Flavio Bolsonaro allá en el gobierno del ex a Claudio Castro. Entonces la situación se está cerrando y ahora atraparon al pastor. Siempre les dije, tiene que haber una entidad religiosa porque ayuda a lavar el dinero y no paga tributo, no paga impuestos todavía por la inmunidad religiosa de los templos religiosos. Entonces encontraron al pastor aquí ahora que fue detenido hoy. ¿Y cuál es el esquema, Andrea? Corrupción, robaron, dilapidaron el patrimonio público de Río de Janeiro en el gobierno de Claudio Castro, involucramiento con el Jogo do Bicho, la milicia y el Comando Vermelho. Sí, pasaban información confidencial al Comando Vermelho y tal y cosa. Todo eso está aquí, mira. Y para mí, esto se está acercando cada día más al jefe Claudio Castro, exgobernador de Río de Janeiro, e incluso a Flavio Bolsonaro, ya que es del mismo grupo político. ¿O será que Flavio estaba en medio de todo esto y no sabía nada? Era inocente. ¿Será? Mi abuela me decía, hija mía, día enredado se va a quedar enredado para el resto de la vida. Entonces, pues no sé, incluso Enrique Vieira habló sobre ese pastor que fue arrestado aquí. Mira lo que dijo Enrique Vieira aquí. Enrique Vieira también es de Río de Janeiro. Pastor Márcio Poncio arrestado, otro pastor arrestado, otro pastor riquísimo involucrado en un esquema de corrupción. No se trata de la fe del pueblo, no se trata de muchos líderes pastorales humildes y trabajadores con fe genuina sirviendo a las personas. Dicho esto, es impresionante lo que sucede en nuestro país. El arresto de Márcio Poncio hoy tiene que ver con una investigación de la Policía Federal sobre la mafia del cigarro, el Jogo do Bicho y el pago de sobornos a agentes públicos. Queremos acompañar y entender exactamente cuál es la participación de este pastor en ese esquema, pero quiero ir más allá de eso, porque los escándalos que involucran a líderes pastorales riquísimos solo se acumulan. El historial de Edir Macedo, la riqueza de Silas Malafaia, el asunto aquel del clava afuera, el banco de André Baladão y ahora Márcio Poncio y tantos otros. Se vuelve cada vez más evidente que son personas que están usando y abusando de la iglesia, del púlpito y de la fe de nuestro pueblo. Te pido que me entiendas, no se trata de la fe, no se trata del trabajo de las iglesias. Yo me formé en la iglesia. La fe es algo legítimo, orgánico y sincero en mi vida. Pero lo que pasa en este país, no podemos tener miedo de decir nombres. Existen líderes pastorales que están construyendo imperios económicos y empresariales con mansiones, jets privados, helicópteros, lujo, ostentación, y después ellos dicen Dios, patria y familia, y después van y reivindican una moral cristiana. Luego van y politizan el púlpito, secuestrando la fe de las personas y alimentando una cultura de odio. Es dinero, es riqueza, es poder, es mansión, es jet privado, es helicóptero. Todo es muy extraño. Cuando el evangelio es simple, es amor al prójimo, es compartir el pan, es ejercer la misericordia, es sentido de justicia, es extender la mano, es servir a las personas. Me quedo viendo esto preocupado desde el punto de vista del evangelio y de la fe, pero también desde el punto de vista de la democracia. Cuando las iglesias son utilizadas para esquemas muy peligrosos de ostentación y lujo, y por lo que todo indica, incluso corrupción. ¿Hasta cuándo van a usar el nombre de Dios en vano? Un abrazo fraternal. Vaya, lo dijo todo el pastor Enrique Vieira. Desafortunadamente, gente, eso es lo que está pasando, donde hay organización criminal que mueve mucho dinero. Siempre va a haber un líder religioso para ayudar a lavar ese dinero, usando el templo religioso, lamentablemente. Ese pastor hasta tiene un jet privado. Me recordó a Silas Malafaia. Tiene de todo, ¿sabes? Así.
Entonces así, incluso era conocido como el pastor del tabaco porque él tenía una fábrica, tiene una fábrica de cigarros. Piensa en la situación. Dios mío, ¿cómo puede ser gente? Y hay gente que es engañada, ilusionada y embaucada por este tipo de personas. Y hablando de pastores de ese tipo, no podemos olvidar ayer la operación de la Policía Federal. La Policía Federal sospecha de escritura falsa para justificar 470,000 con el socio Sóstenes. La Policía Federal investiga si aliados del diputado federal Sóstenes Cavalcante falsificaron documentos relacionados con la venta de un inmueble para intentar justificar el origen de casi 470,000 encontrados en efectivo en la casa del parlamentario. En diciembre de 2025, ¿qué está pasando, Andrea? Es un hecho nuevo que no sabíamos. La policía tiene fuertes indicios que la escritura presentada del inmueble que el socio de Descavalcante dijo que había vendido y por eso tenía los 470,000 en casa es falsa. No existe ni siquiera ningún inmueble, mucho menos vendido. El socio Descavalcante cree que la Policía Federal es tonta. Mide a la policía con su propia vara. ¿Por qué así? Él cree que iba a presentar una situación así y que la Policía Federal no iba a investigar a fondo. Mi lindo y mi linda, por lo que todo indica, el problema es mucho más grave y mucho más profundo de lo que imaginamos en relación al líder del PL, el pastor socio Descavalcante. Y me atrevo a decir que esto es solo la punta del iceberg y la policía va a tirar del hilo y va a salir todo el cochinero. Ya verás. Socio Descavalcante es más de lo mismo y muy poco de esos bolsonaristas. Desafortunadamente esa es la situación. Y no sé si ustedes vieron, incluso les mostré aquí, creo que está aquí. Aquí mira, ellos escondieron dinero dentro de un libro falso. ¿Entendiste? 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 Y dentro del libro en realidad había dinero escondido. Y la policía hizo ayer una nueva operación. ¿Y cuál es la sospecha? Que desviaron el dinero de la asignación parlamentaria, llegando a casi 29 millones al inicio de la investigación. Y para eso pusieron las empresas ahí, como siempre les digo, para desviar, intentar desviar la ruta del dinero poniendo prestanombres. Y el esquema es grave. Y por lo que todo indica, la situación de los socios en Descavalcante solo se está complicando. La diputada aquí, la diputada habló sobre esta situación aquí. Mira, mi querido Glauber Braga. Mira aquí, pon atención. El líder del PL está todo enredado. Operación Gallo Fraco 2. El señor Sóstenes Cavalcante dijo que los más de 400,000 reales en su armario eran de la venta de un inmueble. Y entonces la Policía Federal fue a buscar la escritura. No existía. Entonces celebraron, redactaron la escritura después del operativo. Entonces se simula, esa es una posibilidad, una operación de compra y venta de una casa en Minas Gerais. Solo que ahora el señor Tiago de Paula, que sería el comprador, no tiene ningún respaldo de retiro realizado por él en el periodo de la operación. Información que sale a la luz el día de hoy. Imagínense nada más. Tú celebras un contrato en Minas Gerais. Después de eso, el dinero se entrega en Minas Gerais y entra en un carro, viene hasta Brasilia, entra entonces en el armario del líder del PL, se queda ahí. El líder del PL entonces dijo que ese dinero todavía estaba en su armario porque se le olvidó depositarlo. Después de eso se pregunta, ¿dónde está la escritura? No hay, se hace después de la operación. ¿Dónde está el dinero retirado? El eventual comprador del inmueble tampoco tiene respaldo de retiro relacionado con ese recurso. 3, en la corregiduría para que el líder del PL, el señor Sóstenes Cavalcante, sea debidamente responsabilizado por este escándalo. No existe información dada por él que sea mínimamente consistente.
Es fundamental que él responda por sus actos. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Es de cuota? ¿Es de presupuesto secreto? ¿Es de las relaciones con Malafaya? El líder del PL tiene que explicarse. El líder del PL está todo enredado. Está enredado y cuanto más intenta explicar, peor se pone la situación. La situación está fea, ¿ves? Y dentro de poco, mira, va a ser el toc, toc, toc de la Policía Federal si te descuidas mandando arrestar al socio Sóstenes Cavalcante. El esquema está pesado de esconder dinero dentro de un libro falso. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué queremos? Justicia, ¿verdad? Y Sóstenes Cavalcante, él es el típico falso moralista, porque le encanta estar señalando a los demás, ¿verdad? Incluso intentó levantar una cortina de humo antes de esa operación de la Policía Federal, diciendo que envió un documento al gobierno de Trump para hablar del involucramiento del PT con el PCC, bla, 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 y luego enseguida se le cae el teatrito. Él es quien tiene que explicar toda esta situación y él no explica nada. Y cuando intentó explicar diciendo que los 470,000 eran de un inmueble, ni siquiera tenía documentos de ese inmueble. No tenía, ni siquiera existía el inmueble. Hicieron toda una situación simulada para intentar engañar a la Policía Federal, pero la Policía Federal no es tonta, ¿verdad, gente? La Policía Federal no es tonta. Así que tengan santa paciencia, ¿no? Dale like, comenta y comparte, porque aquí no nos chamaquean. La cosa es así, es Lula Tetra en la primera vuelta, Flavio en picada y Michele. Tienen que salir de ese ambiente de misoginia donde hoy ustedes son víctimas, ¿no? Salte de ahí, dale duro al